Muy bien, muchachos, en este tercer video vamos a analizar lo que conocemos como variación de la presión con la profundidad, que va a dar lugar a la presión hidrostática y la ecuación general de la hidrostática. Para analizar esto nosotros vamos a considerar un recipiente lleno de agua, puede ser cualquier otro líquido, en este caso vamos a analizar agua, ¿sí? Y dentro de ese recipiente vamos a tomar como si fuera un cilindro imaginario, que es un cilindro hecho de agua que está contenido dentro de, el mismo recipiente, ¿sí? Ese cilindro imaginario, si el agua no está agitada, si está estática, ¿sí? Si no hay desplazamiento de agua, podemos decir de que, bueno, ese cilindro está quieto y que por lo tanto el agua que corresponde a ese cilindro no se desplaza ni para arriba ni para abajo, ni para un lado ni para el otro. ¿Sí? Quiere decir que ese cuerpo imaginario, ese cilindro imaginario que nosotros estamos viendo aquí con este celeste un poquito más oscuro, ¿sí? Está quieto, está en equilibrio. Y para que esté en equilibrio, las fuerzas que empujan de abajo hacia arriba, que serían las fuerzas normales, en este caso la fuerza normal es la presión ejercida por el mismo líquido abajo, o la fuerza ejercida por la presión del mismo líquido que está abajo, lo que funciona como suelo es el mismo líquido, tiene que soportar al peso de ese propio cilindro más la presión que nosotros tenemos de arriba hacia abajo, ¿sí? Que sería la presión que tenemos en este punto de arriba del dominio. ¿Por qué? Porque esto también tiene agua por encima que lo está empujando hacia abajo y le está generando presión. De tal manera que fíjense que entre la superficie superior y la superficie inferior de este cilindro tenemos una altura que será h. Si esta distancia desde la superficie hasta la parte superior del cilindro vale distancia d, de la parte superior o de la superficie hasta la parte inferior vale d más h, de tal manera que esta altura es h. Si ustedes identifican, nosotros podemos decir de que en esta superficie inferior se produce un equilibrio de fuerzas. La suma de fuerzas vale 0. La fuerza que empuja de abajo hacia arriba menos la fuerza peso generada por la masa, por la tracción de la gravedad a la masa del cilindro, menos la fuerza de la presión de arriba hacia abajo, que es la presión que yo tengo en la parte superior del cilindro, me tiene que dar 0. ¿Sí? ¿Sí? Quiere decir que fuerza menos peso menos FO menos la fuerza de arriba hacia abajo me tiene que dar 0, lo cual quiere decir de que la fuerza F es ni más ni menos que el peso más FO, más la fuerza de arriba hacia abajo. Ahora, la fuerza F de abajo hacia arriba es la presión que yo tenga en esta altura multiplicada por el área del cilindro, por eso pongo P por A. Sabemos que el peso es la masa del cilindro por la gravedad, y sabemos que la fuerza de presión de arriba hacia abajo será ni más ni menos que la presión P0 en esta altura, ¿sí? Multiplicada por el área A. Masa es densidad por volumen, ¿sí? De tal manera que me queda que densidad por volumen por gravedad más P0 por A tiene que ser igual a la presión por A. Dividiendo ambos miembros por A me queda P por A dividido A es P. P por volumen por gravedad dividido A, perdón, densidad por volumen por gravedad dividido el área, volumen dividido el área, me va a terminar dando ni más ni menos que la altura h. De tal manera que me queda densidad por gravedad por altura, muy similar a lo que ya analizamos en el barómetro de Torricelli, nada más que acá cambia la densidad del fluido, ¿sí? Y presión por área dividido área es la presión cero. Quiere decir de que si nosotros pasamos la presión cero, que es la presión superior, que claramente será menos porque estoy menos profundo, al otro lado restando, la diferencia entre la presión que yo tengo en la parte de abajo del cilindro y la presión que yo tengo en la parte de arriba del cilindro es igual a la densidad por la gravedad por la altura. La variación de presión es densidad por gravedad por altura y este poquito que tenemos, o esta parte de la fórmula que tenemos aquí, densidad por gravedad por altura, es lo que nosotros conocemos como presión hidrostática o variación de la presión con la profundidad. Es la presión que genera la columna de líquidos que nosotros tenemos por encima del lugar donde nosotros nos encontramos a una profundidad h determinada.
¿Sí? Si la cara superior, la cara cero, se encuentra directamente sobre la superficie, entonces la presión que yo tengo por arriba es la presión generada por la atmósfera. Y esta formulita se me transforma, que la presión absoluta, la total que yo voy a estar soportando a una profundidad h, será la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática, densidad por gravedad por altura. ¿Sí? Estas dos formulitas, la de variación de la presión de profundidad y sobre todo la de la presión, la ecuación general de hidrostática que me dice que la presión en un punto cualquiera de la profundidad es la suma de la presión atmosférica en ese lugar de la Tierra más la presión hidrostática generada por el fluido, es lo que nosotros vamos a estar aplicando a continuación. Hay aplicaciones de este principio general. Uno son los vasos comunicantes, muy utilizados para establecer niveles, ¿sí? ¿Qué nos dice? Y que no importa la forma, la inclinación, fíjense que acá yo tengo como una viborita, acá está inclinado, acá está recto, acá es más grueso, acá tengo estos balones en el medio, ¿sí? Para la misma altura en cualquiera de los tubos, yo voy a tener exactamente la misma presión. ¿Sí? Porque la presión depende de la altura de la profundidad. Quiere decir que en esta línea de fondo que yo tengo, la presión es constante, sin importar si estamos debajo de este que es más grueso y que tiene más líquido, o de este que está inclinado, o de este que tiene la viborita, la presión para la misma profundidad va a ser exactamente la misma, lo cual también nos da a entender que los niveles que nosotros tenemos en estos vasos comunicantes van a ser siempre los mismos, sin importar de la cantidad de fluido que yo pueda contener dentro de cada vaso comunicante. Esto se suele utilizar mucho como herramienta para establecer niveles de superficies que están muy separadas unas de otras. Se utiliza mucho, por ejemplo, en albañilería. Si uno quiere saber, ¿sí? En ambos extremos de una pared, si hay un desnivel o si no hay un desnivel, ¿qué hace? Y llena una manguera transparente con una cierta cantidad de agua. De tal manera que pone un extremo de la manguera en un extremo de la pared y se fija que el agua lleve justo al ras del nivel. Con el otro extremo de la manguera lo llevamos al otro extremo de la pared y ahí nos vamos a dar cuenta si se produce un desnivel en la pared o no, porque estamos seguros que en ambos extremos de la manguera el nivel al cual va a llegar, la altura al cual va a llegar adentro de la manguera el líquido va a ser exactamente el mismo. Entonces, comparando con los niveles de los vasos comunicantes, yo puedo comparar si mi pared está torcida o no está torcida, si tiene un desnivel o no tiene un desnivel. La otra aplicación es, por ejemplo, el funcionamiento de lo que nosotros conocemos como manómetros de tubo abierto. ¿Qué es un manómetro? Y un instrumento para medir presión. ¿Sí? Si esto nosotros lo llenamos de un líquido que sea denso, típicamente mercurio, puede llegar a ser un aceite que es un poquito menos denso, bastante menos denso, puede llegar a funcionar con agua también, ¿sí? Pero lo que nosotros hacemos es comparar la presión que tenemos en el interior de algo que contiene un gas, por ejemplo puede ser una rueda de un auto, una cámara de un auto que contiene gas de presión, con la presión atmosférica del otro lado. Entonces, nuevamente, si la presión atmosférica es menor que la presión del gas, como sucede en este caso, me va a empujar el contenido que yo tengo generando un desnivel. ¿Sí? De tal manera que yo acá tengo una presión que es igual a la presión atmosférica más la presión generada por este desnivel H en el mercurio o en el elemento que nosotros tengamos. Obviamente mercurio me va a permitir medir presiones más grandes porque es el más denso. De tal manera que la presión del gas es la presión H de la columna de mercurio más la presión atmosférica. Fíjense que es una aplicación particular que nosotros tenemos de el principio general de la hidrostática. Eventualmente en el próximo video haremos un par de ejercicios como para entender cómo funciona esto.